voy a decir algo muy personal. Yo creo en los milagros. Creo en los milagros, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación. Yo creo en un Dios que hace milagros. Y estoy seguro que si todos nos unimos y oramos por ti, por el que sea, pues Dios va a traer solución a tu problema. Y mientras estemos conversando, estoy seguro también que Dios va a ir haciendo milagros. No, porque estos programas son súper especiales. Muy buenas noches. Que Dios les bendiga. Les agradezco mucho por estar aquí conmigo una vez más. Recuerda, puedes interactuar, puedes escribir, no hay ningún problema. No vamos a hacer bullying, no, nada de eso. El martes no se pudo transmitir porque estábamos en una gestión familiar, estábamos en unos asuntos de familia y no pudimos estar con ustedes, pero hoy estamos aquí. Pero yo estaba preocupado, ¿no? Yo estaba preocupado casi desde el mediodía porque el internet estaba súper lento. Y este internet de CNT yo creo que tiene un problema, que como estaba así cayendo un poquito de agua, yo creo que cuando se mojan los cables, yo creo que deja de funcionar el internet de CNT. Entonces, por favor, CNT, que mejoren el servicio un poquito más, ¿no? Esta noche tenemos algo diferente. Vamos a hablar de las profecías. No sé si vieron el video que habíamos subido anteriormente. Está en varias plataformas. Y les recordamos que estas secciones que estamos teniendo acá son grabadas para poderlas enviar a Cuba, donde muchas personas no tienen acceso, como tenemos nosotros aquí en el Ecuador, al internet o a plataformas como esta. Y vamos a hablar un poquito de las profecías. Por ahí había una encuesta acerca de los profetas. Si usted cree que existe hoy en día, profetas, me pone sí. Si usted no cree que existan profetas hoy en día, pues me pone no. Yo en mi particular, o sea, yo sí creo que estén activos, pero vuelvo y repito, o sea, es mi opinión, la cual debe de ser respetada como yo respeto la de los demás. Si usted dice, bueno, no, yo no creo que existan los profetas, bueno, no hay ningún problema, yo respeto su opinión. Pero también tengo mi comentario respecto al ministerio del profeta, al ministerio de los profetas. Resulta que hoy en día, pues, ha habido un auge con esto del culto a la personalidad, ¿no? De hace unos años hacia acá, pues, comenzó este tema de la reforma apostólica, personas que estaban buscando un nuevo mover en las iglesias. Y yo creo que esto como que se ha ido de las manos, ¿no? Y vuelvo y repito, yo sí creo pues que está vigente todos los ministerios. De hecho, lo voy a leer. Está aquí en Efesios 4, 11 al 16. Solamente voy a leer dos versículos nada más para que ustedes no se me aburran. El versículo número 11 de Efesios 4 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El tema es que ahora todo el mundo quiere ser apóstol. Ahora todo el mundo quiere ser profeta. O sea, usted ya no escucha de ningún otro ministerio en las iglesias. Antes, cuando yo era más jovencito, o sea, hace poquito, no es que sea mucho, no, hace poquito nada más. O sea, antes, cuando era más jovencito, pues era un problema solamente para decir, no, Dios me llamó a tal ministerio o Dios me llamó a ejercer tal servicio ministerial como pastor, evangelista, maestro. No se hablaba del ministerio de apóstol, ni se hablaba del ministerio
del profeta. Sí habían profetas, habían personas que profetizaban, habían personas que traían palabras. De hecho, yo recuerdo, yo tenía unos 16 años cuando nos visitó una profeta de Nigeria y aquella señora se paraba frente a usted, le tomaba la mano, comenzaba a orar y empezaba a profetizarle. O sea, yo nunca en mi vida había visto aquello y me sorprendió muchísimo porque tenía un ministerio poderoso. Y en aquel momento lanzó una profecía acerca de Cuba, la libertad de Cuba, pero aquello quedó en archivo prácticamente porque se prohibió hablar del tema. Se prohibió hablar de ese tema porque era obvio la iglesia o los líderes de la iglesia tenían miedo a hablar de la libertad, la cual hasta el día de hoy no existe en Cuba bajo esa dictadura. Y eso pasó al olvido. Solamente tenemos estos hermosos recuerdos de aquella visita. Hoy en día no veo o no se observa este tema del profeta hablando como los profetas bíblicos. O sea, yo no veo hoy en día a un Elías, yo no veo hoy en día un profeta como Natán, pues que iba delante del rey y le decía las 4 verdades que tenían que ser dichas. Yo no veo hoy en día a un Eliseo. No, lo único que yo veo hoy en día, y está en las redes, usted puede buscarlo en YouTube, usted puede buscarlo en las diferentes plataformas donde hay videos, son gente hablando de dinero. O sea, han tomado esta cuestión, primero el culto a la personalidad, se adjudican un nombre, se adjudican un ministerio y lo toman, lo usan para obtener ganancias. Ahora, usted va a cualquier servicio donde haya un profeta X ministrando, y lo único que usted va a escuchar es esto: este va a ser tu mejor año, esta va a ser grandes cosas Dios tiene para ti, palabras como vas a viajar. O sea, es un marco, es un esquema y todos repiten lo mismo, ¿no? Vas a viajar, Dios tiene casa, Dios te tiene propiedades. Es lo único que profetizan actualmente. De hecho, yo estoy bien enojado y tengo un palo de guayaba guardado por ahí porque estoy esperando al profeta que me dijo que este iba a ser mi mejor año y hasta ahora no ha mejorado nada, ¿no? Por si acaso, lo estoy esperando y bien enojado. Entonces, esto es lo que pasa actualmente en el contexto eclesiástico, en el concepto neopentecostal, en el concepto de la nueva reforma, como usted quiera decirlo. Los profetas han dejado de hablar la palabra de Dios, de comunicar el mensaje de Dios real como debe de ser, para estar hablando pues estas boberías de dinero, prosperidad y todas estas cosas. Entonces mi inquietud, y no solamente la mía, es que este tema de la prosperidad solamente le funciona a ellos, porque a los demás todavía siguen esperando el profeta que les prometió el año bueno, como mismo estoy esperando yo, ¿no? Y aquí tenemos también un punto muy importante que tocar, y es que suelen confundir lo que es un don con un ministerio. O sea, no es lo mismo. No me voy a adentrar a darles clases de teología, aunque pudiera hacerlo. No voy a hacerlo hoy porque hoy quiero hablar acerca de una profecía de hace más de 160 años que se lanzó sobre la isla de Cuba. Y como les decía, tienen la tendencia a confundir. O sea, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, y ya se dicen, ¡pum!, recibió una palabra en ese momento de ciencia o de sabiduría y ya dijo, bueno, ya soy profeta. O agarró a alguien por el cuello y empezó a decirle, no, yo te profetizo, yo te profetizo. Bueno, una de las cosas más importantes que tiene que tener el ministro, sea cual sea el ministerio, es seriedad. Debe de ser un ministro serio, sobre todo cuando está llamado a cualquier ministerio que sea. No puede estar echando por tierra ni la honra ministerial, mucho menos debe echar por tierra el nombre del Señor.
no puede adjudicarse que es un profeta, agarrar a las personas, como les decía, y comenzar a decirles, yo te profetizo, yo te digo, porque la misma palabra dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. O sea, sería inaudito que, por ejemplo, aquí está Pablo Ángelo Moya, por ejemplo, bienvenido Pablo, y yo agarre a través de este mail y diga, Pablo, ahora Dios te dice que va a hacer contigo esto, mañana vas a recibir un jet, mañana vas a viajar. No, eso sería y estaría muy mal, sería malo, estaría mal de mi parte si yo fuera realmente un profeta el hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy usando la palabra profética, estoy usando el ministerio de Dios, estoy usando el oficio para manipular a las personas y no debe de ser así. Y como mismo Dios manda juicio sobre las personas malas, sobre las personas que hacen el mal, también manda juicio sobre aquellas personas que usan el evangelio para hacer cosas atroces en nombre de Dios. Y eso lo vamos a ver en todo lo largo y ancho de la historia. Nadie se ha salvado del juicio de Dios cuando ha hecho lo malo. Hablando de Cuba, hablando de profecías, hablando de la voz de Dios, de la palabra profética, hace más de 160 años en Cuba estuvo el arzobispo Antonio María Claret, y él era una persona, prácticamente no era rico, él era pobre, él andaba por los montes, por la sierra de Cuba, en lo que es la zona oriental, y en un momento cayó como desmayado. Muchos creían o todos pensaron que era a causa del calor que hacía o que hace en Cuba todavía, ¿no? Y trataron de ayudarlo, pero cuando trataron de ayudarlo, el prelado, o sea, no pelado, el prelado, ¿no? Estamos hablando en el contexto católico. El prelado pues comenzó a hablar. Él comenzó a dar una profecía de algo que Dios le había mostrado. Y esta versión quedó manuscrita y pertenece obviamente con más de 160 años al siglo pasado. Y describía al pie de la letra todo lo que iba a suceder. Y ahora usted me va a decir, no, pero no es posible, o esta profecía pues no es de Dios, porque la estaba dando un católico, porque hay gente que tiene este problema, ¿no? De que si es católico, de que el otro es bautista, de que el otro es metodista, de que el otro es tal o más cual denominación. Yo le voy a decir una cosa hoy, y yo quiero que usted aprenda esto. Cuando Dios quiere usar un medio, cuando Dios quiere usar un instrumento, Él lo hace. Si no, vaya a la Biblia, corra a la Biblia y usted verá que cuando Balaán se estaba vendiendo como profeta al enemigo del pueblo de Dios, Dios usó una burra y la hizo hablar. Entonces, para mí sería normal que hasta un niño venga y me traiga una palabra de parte de Dios, o que algún niño venga y me traiga una enseñanza. Incluso hasta mi mascota, mi perro, me enseña diariamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando quiere hablar a tu vida, va a usar lo que sea, como sea y donde sea. Y yo sí creo que esta palabra que recibió el arzobispo Antonio María Claret hace más de 160 años, yo sí creo que era Dios hablando. ¿Por qué? Porque describe al detalle todo lo que estaba por suceder. Los que no han escuchado la profecía pueden ver el anterior video que habíamos subido. Tiene unos 9 minutos aproximadamente. Puede ir a nuestro canal de YouTube, puede ir al Instagram, puede ir a Facebook, y ahí va a ver la profecía completa. Aquí solamente voy a tocar algunas partes. Sobre todo dice, a esta sierra maestra vendrá un joven de la ciudad. O sea, efectivamente, el dictador Fidel Castro pues subió a la Sierra Maestra con un grupo de personas, y dice, continúa la profecía, y si pasará un corto tiempo cometiendo hechos muy lejanos a los mandamientos de Cristo. ¿Quién no conoce pues todo lo que hicieron?
sea, aparentemente estaban llevando una revolución, pues se sabe que no es así. Se sabe que no es así, porque bajo ese título supuesto de una revolución, una insurrección armada, pues se violaba, pues se robaba, pues mataban personas inocentes y personas que no querían estar con ellos, pues eran fusilados. Eso se sabe. Muchas personas en el mundo creen que esta gente era inocente. No, esta gente eran unos delincuentes. Si no, busquen la historia de Cuba. Pusieron bombas en los cines, en las esquinas, en los negocios. Eran terroristas. Terroristas. La gente los calificaba como los salvadores. No, no eran ningunos salvadores. Ellos estaban gestando, ellos estaban fabricando, pues, un golpe de Estado. El otro gobierno, pues, el gobierno de Fulgencio Batista, no es que fuera tan bueno, que bestia, pero esta gente eran delincuentes. Eran delincuentes. Dice, habrá inquietud, desolación y sangre, vestirá uniforme no tradicional. De hecho, bueno, era un uniforme no tradicional, verde olivo para aquel momento. Dice, jamás visto en el país. Llevarán rosarios y crucifijos colgados al cuello e imágenes de muchos santos. Asimismo vestían ellos, junto a armas y municiones. Claro que cuando ellos descienden de la Sierra Maestra, ya ellos se quitan todo eso, porque supuestamente, o se supone que la declaración oficial del gobierno del dictador Castro es que el concepto, el verdadero sentido de aquella revolución era comunista, era de ese tipo de ideal. Entonces el comunismo está en oposición a lo que es todo lo que es la religión cristiana o cualquier tipo de religión. Este joven bajará de las estribaciones de la Sierra Maestra con barbas y muchas veces fumando un puro, descrito al detalle, 160 años antes de que esto sucediera. Será recibido con fervor por el pueblo cubano, al cual lo engañará. Asimismo sucedió. En una entrevista que está colgada en internet y usted la puede encontrar, el mismo dictador le dijo a un periodista americano que él no era comunista, que él no tenía ninguna cercanía con lo que eran los temas socialistas. Y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Engañó hasta su propia gente. Por eso es que se levantaron muchas personas en su contra, por eso se levantó Ubermato, por eso se levantaron personas en el Escambray. La gente hoy en día cree que las personas que estaban en el Escambray eran delincuentes. No, eran personas que se reviraron en contra de Fidel Castro y su mal llamada revolución. Continúa, dice, lo dividirá y lo dejará sumido en angustias con mucho dolor y sangre. De más está decir todo lo que ha pasado en Cuba, y leyendo y releyendo esta profecía pero tan antigua, tengo que entender, o debemos de entender, de que realmente Dios estaba metido en el asunto. ¿En qué sentido? ¿Para mal? No, Dios sabía todo y lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque el hombre, con ese sentido de que le alaben, de que lo reconozcan, de ese sentido de culto a la personalidad, llega a hacer lo que entiende con tal de lograr esas alabanzas para sí. Ese culto a la personalidad es lo que ha pasado con los profetas hoy en día, con los predicadores hoy en día, que con tal de ser reconocidos, pues se adjudican cosas que no son. Por eso hay que tener mucho cuidado. Continúa la profecía, pero usted puede verla en el video, como le dije, usted va buscando en mis videos, y ahí la va a encontrar porque hoy mismo la subimos. Hay muchos profetas alrededor del mundo hablando del tema de Cuba. Hay muchísimos. De hecho, esta es una serie cortita que vamos a hacer acerca de las profecías sobre Cuba y los profetas. Por eso, cuando viene uno de estos profetas a hablarme solamente de prosperidad, de emociones, de bendiciones, de viajes,
yo me abstengo un poquito de incluso hasta de examinar su profecía. Hasta me hago como que le estoy escuchando, pero no sé, como que me da por mirar para el otro lado. ¿Sabe por qué? Porque las personas, o sea, a mí no me pueden confundir, porque yo sé dónde estoy parado, yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Pero hay personas que pueden llegar a ser confundidas con este mal actuar. Y vamos a hablar de los profetas buenos en esta serie y vamos a hablar también de los profetas malos. No es que los vamos a dejar ahí nomás, no, los vamos a subir, vamos a buscar los videos y los vamos a postear y vamos a hacer varias intervenciones acerca de este tema de profetas y profecías. Yo creo que la iglesia debe tomar ya una decisión respecto a esto. Cuando hablo de iglesia, hablo en general, vuelvo y repito, no me estoy resumiendo, no estoy en una solita denominación, no, todos los cristianos creo que deben de tomar una determinación respecto a esto, porque si hay gente que se está dando es por culpa de nosotros mismos. Regresando al tema de Cuba, hay una persona que yo admiro mucho, hay una persona que cuando yo era bien jovencito, vuelvo y repito, no es que hace muchos años, no, era jovencito, pero hace poquito tiempo, ¿no? Que es el pastor Orson Vila Santoyo. Orson Vila Santoyo abandonó su carrera de medicina, abandonó su posición como médico para servir a Dios. Dijo, no, yo estoy llamado al pastorado, yo voy a servir a Dios. De hecho, fue uno de los ministerios poderosísimos en la isla de Cuba. Actualmente él está en los Estados Unidos, ya le había descrito toda la cantidad de iglesias que tienen ellos, incluyendo en Cuba, y estuvo preso varias veces por no querer ceder ante la dictadura cubana. Él no cedió ante la dictadura cubana en ningún momento. Incluso cuando le ordenaron a cerrar una iglesia que él tenía en su propia casa, él les dijo, no, esa es mi casa, las puertas están abiertas para todo el mundo que quiera entrar. Si ustedes quieren, ciérrenlas ustedes mismos. Y se mantuvo firme en su posición como ministro, entendiendo de que lo que estaba haciendo la dictadura cubana estaba mal y está mal hasta hoy en día, porque esa persecución no ha cesado. Ese acoso para con la iglesia, para con el cristianismo, para con las religiones en la isla de Cuba, eso no ha cesado nunca. Orson Vila fue noticia casi desde 1960 que comenzó a servir a Dios, pero en el 2003, en el año 2003, vuelve a ser noticia a nivel nacional este hombre, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque ya fue catalogado también en su momento como preso de conciencia, preso político, por la persecución religiosa, reconocido por Amnistía Internacional. Y Orson Vila Santoyo, el pastor Orson Vila, volvió a hacer noticia en el año 2003, pero esta vez dentro del mundo protestante, o sea, ya no tanto fuera de las denominaciones, sino en el mismo ámbito protestante. ¿Por qué? En aquel momento el Consejo de Iglesia estaban bien alegres, ellos estaban bien happy, porque muchos países estaban levantando gobiernos de izquierdas. Entonces el Consejo de Iglesias de Cuba es el organismo donde hay ministros, supuestamente entre comillas, que son simpatizantes de la dictadura. Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo usted puede defender al capataz que está castigando a su hermano en la fe? Esa es la parte que yo no entiendo, esa es la parte que yo no comprendo, no lo puedo aceptar, nunca lo voy a aceptar. Y en ese momento, pues, Dios le dio una palabra al pastor Orson Vila similar a la que había recibido el arzobispo Antonio María. Similar, pues que la isla iba a ser atormentada pues con
algunos sucesos en la naturaleza, algunos problemas, todo lo que está pasando hoy en día era prácticamente igual a la profecía del arzobispo Claret, que tuvo en el siglo pues 19 y cuyo cumplimiento todavía se está dando. Poco a poco, paso a paso, se está dando. En este tipo de profetas, en este tipo de palabras, son en las que yo creo. ¿Sabe por qué? Porque anteriormente, cuando alguien profetizaba, si no, búsquenlo en la Biblia, sobre todo aquí creo que hay cristianos que me están viendo y los que no son cristianos, bueno, ya aprenden de una vez. Cuando alguien profetizaba o se decía ser profeta y esa palabra no se cumplía, y de pronto César está por ahí, me puede dar, añadir ahí un comentario, lo que quiera César. ¿Qué pasaba con ese supuesto profeta? Pues era muerto, era castigado. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios no se juega. Con la palabra de Dios no es para manipular. La palabra de Dios no es para negociar. La palabra de Dios es para ser predicada, aplicada, porque trae salvación, trae sanidad, trae liberación. Para eso es el tema de los profetas, de las profecías, de la gente que te agarra por el cuello y te dice, yo te profetizo y lo único que te hablan es de dinero, de billetes y de propiedades, y que vas a tener propiedades en Brasil, en Miami, en Hialeah, en Neptuno y en Saturno. Bueno, voy a regresar a ese tema. Yo estuve hace muchos años, hace muchísimos años, ya no vaya a creer que uno es tan viejo, ¿no? Porque tampoco, porque así no me van a creer, porque yo no soy Matusalén ni nada de eso. Pero hace ya un buen tiempo estuve presente en una reunión, en un culto muy bueno. Había bastantísima gente, bastantísima gente. De hecho, era un culto para predicadores, para ministros. Y todos, pues, los que fuimos convocados, asistimos. Aquello era especial, una alabanza, se respiraba un ambiente, pues, espectacular, el Espíritu Santo moviéndose. Hasta que llegó el momento en que el predicador dice de esta manera, a ver, levanten la mano todos los que son profetas. Uy, un grupazo de gente empezaron a levantar las manos y estaban orando por los enfermos. Y había una señora en la plataforma con una enfermedad terminal y varias necesidades que había expuesto ahí. Y entonces el predicador comenzó a decirle a cada uno de los que habían dicho, levantado la mano identificándose como profetas, le dijo, a ver, usted profetícele. Y aquel la agarraba y le decía, no, yo te tan, y le decía 2, 3 cosas. A ver, usted profetícele. Y venía y le decía 2, 3 cosas más. Y venía al otro y le decía, a ver, profetízale. Y él le decía también 2, 3, 4 barbaridades ahí. Pero aquello era puro emocionalismo. Porque vuelvo y repito, ninguna palabra en cuanto a profecía estamos hablando, nunca fue traída por voluntad humana, nunca, ni va a suceder. Si el emocionalismo, usted se emociona tanto que lo hace hablar sandeces en nombre de Dios, no lo haga porque eso es peligroso. Eso es peligroso. Como toda esa gente que dan profecías acerca de la libertad de Cuba, las dan buenas, pero también hay otras que se ven que son fabricadas. ¿Por qué? Porque les gusta atraer la atención. Y hubo uno de los que levantó la mano en aquel grupo de profetas que cuando le tocó profetizar, él dijo así de esta manera, yo no tengo nada que decir. Yo solamente quiero decirle Dios le bendiga y quiero orar por usted. Nada más. Así es como se actúa. Porque él estaba consciente de que si decía algo basado en sus emociones u ordenado por el predicador de esa noche, eso iba a ir en contra de Dios.
Hay que tener mucho cuidado, mi gente. Hay que tener mucho cuidado. Y quiero aprovechar hablando de profetas, ministerios, avivamientos, que seguimos regalando nuestro libro. Muchas personas ya lo han recibido, sobre todo en Cuba. La cuestión con Cuba es un poquito difícil porque a veces ellos tienen que descargar los archivos y cosas así, y entonces hay que comprimirlos mucho, pero está caminando el libro. La gente lo está leyendo. Es el compendio de más de 29, 30 años de ministerio de su servidor en lo que es el área cristiana. Y usted lo puede tener también gratis. Usted me escribe, usted me manda su correo electrónico, yo se lo envío en formato PDF. El libro se titula Explosión de Avivamiento, cómo hacer una guerra espiritual, sobre todo cómo es predicar en países donde existen dictaduras y persecución sobre la iglesia. Cómo es meterse en lugares peligrosos, cómo es predicar en ese tipo de barrios, en ese tipo de ciudades donde hay altares, lugares altos, etcétera, etcétera. Los que son cristianos más o menos conocen estos términos. Lo único que usted tiene que hacer es me escribe a mi inbox, usted me escribe ahí a mi privado, me pone su correo electrónico, me dice yo quiero el libro, o me envía su número y yo se lo envío por WhatsApp. Es mucho más fácil fuera de Cuba que enviar para Cuba, y usted lo puede compartir abiertamente. El libro es totalmente gratis. Gratis, usted lo puede compartir, lo puede imprimir, lo puede subir en internet, lo que usted quiera. Yo tuve la oportunidad de escribir ese libro, son unos 36 capítulos para servirle de bendición, no comercio con el evangelio, no se debe comerciar con el evangelio. Yo puedo venderlo porque es mío, soy el autor, pero yo quiero regalárselo a usted. Solo envíeme su correo. Ahí va a haber testimonios de, pues, cuando la policía, pues, nos acosaba, cuando la policía nos hostigaba y muchas otras cosas más. Y por esta noche, señoras, señores, niños y niñas, es todo. Les doy muchísimas gracias por haberme acompañado y quiero verles nuevamente conmigo el martes a las 21 horas. Señores, el martes esto va a estar de película. No te puedes perder el en vivo. Va a estar de película. Igual vamos a ir promocionando en todos estos días. Entra, sígueme, dale like, comparte. Si se cae TikTok, no importa. Tenemos más lugares donde estamos subiendo los videos. Tenemos en Instagram, tenemos en Facebook, en YouTube. No comercializamos esto. Esto no es para monetizar porque tenemos nuestros trabajos. Esto solamente es para servir al Rey de Reyes. Y nos despedimos con esta alabanza. Yo estoy seguro que a ustedes les gusta el baile, Esa gente que está por ahí que dice le gusta el baile. Bueno, yo también estoy ansioso de que lleguen las octavas porque ya me quiero ir con mis alumnos a esta fiesta. Y nos despedimos con esta alabanza. Así que gózate. Si tienes una necesidad, me escribes. Escríbenos que vamos a orar por ti. Vamos a orar y yo estoy seguro que Dios va a hacer un milagro. Así que nos fuimos, señores, con esta alabanza. Bueno, mírate encendido. Si alabas a Jesucristo, sale bendecido.